Pero bueno, déjenme comentarles un poco sobre la importancia del hipotiroidismo, por qué es importante diagnosticarlo, cuáles son los tips que les podría yo tratar de dar para que puedan diagnosticar, darles el seguimiento a los pacientes que necesitan y que de esta manera pues el paciente se vea beneficiado del tratamiento. Como ya comentaba el doctor, pues su servidor ha tenido la oportunidad de trabajar mucho en tiroides. De hecho, tal vez ustedes tengan presente que el 25 de mayo se celebran por lo menos un par de cosas importantes, seguramente muchas más, pero por lo menos en lo particular para mí hay dos cosas muy claras el 25 de mayo. ¿Alguien sabe qué se celebra el 25 de mayo? El Día Mundial de la Tiroides. Entonces estamos muy cerca del Día Mundial de la Tiroides, entonces venir a hablar de tiroides pues indudablemente que es pues fascinante. Además déjenme decirle que mi esposa y yo nos hemos dedicado a la tiroides ya desde hace un buen tiempo y por azares del destino nos casamos un 25 de mayo. Entonces, coincidencia o destino, no sabemos, pero coincidió justamente con el Día Mundial de la Tiroides. Entonces, yo espero poderles transmitir eso que hemos aprendido durante varios años tratando pacientes con problemas de tiroides, porque a veces el hipotiroidismo uno lo puede ver como algo relativamente sencillo, pero algunos lo verán como algo un poco más complicado. Pero yo espero que repasar algunos conceptos básicos y algunos tips que les voy a dar nos pueda ayudar para que esta agenda que les voy a presentar el día de hoy, como ustedes ven, que va enfocado a reconocer cuál es el cuadro clínico de las personas con hipotiroidismo, cuáles son los pasos para establecer el diagnóstico, de qué forma voy a empezar el tratamiento y cómo lo debo supervisar, cuándo debo mandarlo a un especialista y, sobre todo, algunos dicen cosas para llevar a casa, yo digo que son mejor llevarlas al consultorio porque en la casa hay cosas mucho mejores que hacer. Entonces, para llevar al consultorio. Vamos a hacer las preguntas y creo que todos tienen ya para votar. Primero déjenme preguntarles, ¿cuál es la causa más común esperada de hipotiroidismo en México? Ustedes tienen 5 opciones delante y pueden seleccionar la que ustedes consideren adecuada. ¿Ok? Bueno, veamos. Tiroiditis de Hashimoto contestó el 31%, falta de yodo en los alimentos el 55%. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Al final las vamos a volver a ver para ver un poquito más el panorama general. ¿Cuál es la dosis en microgramos por kilo por día con la cual uno valora el inicio del tratamiento en los pacientes que tienen hipotiroidismo clínico y que sean pacientes que no tengan un grupo de riesgo ante iniciar el tratamiento? Tienen nuevamente 5 posibilidades, 0.8, 1.1, 1.6, 2 microgramos o 2.5 microgramos por kilo. ¿Cuál es la dosis con la que calculo? Ok, veamos. Ok, andamos con 2 posibilidades muy altas, 0.8 y 1.6. Tal vez tenga que ver un poquito con la definición de la pregunta. Vamos a ver la tercera pregunta que les traje para el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la hormona estimulante de tiroides en miliunidades por litro para el tratamiento de un paciente adulto con hipotiroidismo? Y tienen nuevamente aquí 5 opciones, menos de 0.1, de 5 a 10, 0.5 a 2.5, más de 10, de 0.1 a 0.5 microgramos por kilo por día. Ok, veamos qué contestamos. Perfectamente, muy bien. Yo creo que podemos terminar la sesión y casi irnos a
el día de hoy a festejar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entonces déjenme avanzar un poquito para que puntualicemos algunos datos de las otras preguntas. Vamos a empezar. Estos serán nuestros objetivos y esto es lo que vamos a buscar llegar al término de esta plática. Cuando uno se pregunta qué es el hipotiroidismo, una gran ventaja de hacer endocrinología es que todo es muy funcional, todo es muy fisiológico y las hormonas generalmente funcionan por un mecanismo de contrarregulación, que si una sube la otra baja y si la otra baja la otra sube. Y eso parece muy sencillo, solo que en varias ocasiones esto se sale un poquito de esos parámetros. Pero vamos a recordar cómo funciona este sistema, porque a partir de esto uno puede comprender qué voy a encontrar en un examen de laboratorio, cómo lo debo interpretar, cómo debo entonces ajustar a mis pacientes en su tratamiento. Sabemos que las células foliculares del tiroides son las encargadas de la producción justamente de lo que van a ser las hormonas tiroideas. Y que las hormonas tiroideas las vamos a dividir básicamente en dos, la T3 y la T4, la triiodotironina, tetraiodotironina. Para que se formen las hormonas, nosotros tenemos que consumir una cantidad de un mineral que no producimos en el cuerpo y que por lo tanto tenemos un requerimiento, 100 a 150 microgramos por kilo, 100 a 150 microgramos por día de yodo, y si se está embarazada, entonces de 200 a 250 microgramos de ese yodo. Esto es un requerimiento que tenemos que satisfacer para que podamos formar adecuadamente las hormonas tiroideas. Porque hoy en día de pronto no le damos mucho peso al yodo o a la evaluación del yodo con la yoduria, porque una de las que ustedes calificaron como la causa más común fue la deficiencia de yodo en los alimentos, y no es tan mal. 1 de cada 5 personas en el mundo hoy en día viven en zonas deficientes de yodo, de tal manera que zonas montañosas, zonas arcillosas, zonas con nieve, pues van a ser zonas donde los vegetales no absorben adecuadamente el yodo y el consumo humano no se satisface en los requerimientos mínimos que necesitamos. Sin embargo, en muchos países, incluido México, existe la yodación de los alimentos, de tal manera que con lo que se yoda en los alimentos, ustedes prácticamente suplen esa necesidad. Y se ha demostrado en estudios hechos por la Organización Panamericana de la Salud que hasta el 85% de los hogares en México tienen suficiente consumo de yodo a través de los alimentos. De tal manera que sí, la deficiencia de yodo en el consumo puede ser la primera causa de deficiencia o de provocar hipotiroidismo en muchos lugares del mundo, pero prácticamente en los hogares de las familias que ustedes atienden tienen una suficiencia de yodo porque lo hemos suplementado desde hace varias décadas. Entonces, hoy en día esa no sería la primera causa para nosotros, ¿ok? Aunque estoy de acuerdo que si vemos en todo el mundo puede ser que tengan toda la razón. Entonces tenemos que suplir un buen aporte de yodo. Segundo punto, las hormonas tiroideas salen a la circulación y son transportadas por unas proteínas. Estas proteínas son muy importantes porque son las que se encargan de llevar al resto de la economía estas hormonas tiroideas. Cuando se afectan estas proteínas transportadoras, podemos tener variaciones en el perfil tiroideo que a veces nos es un poquito complicado de identificar o de establecer qué está pasando. Pero por poner un ejemplo, los estrógenos, como en el caso de la mujer cuando está embarazada, que empiezan a aumentar, favorecen que estas proteínas transportadoras, las hormonas se le peguen con más facilidad. Y entonces se vuelve como un micro del Distrito Federal que va lleno, 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 y todavía caben otras pocas más, y si sale en un segundo piso, pues también se vuelve a llenar. Y así van estas hormonas transportándose. Entonces, cuando uno hace un examen de laboratorio y ve las hormonas tiroideas altas en el embarazo, uno tiene que pensar que esa es una condición fisiológica del embarazo, porque las proteínas transportadoras están fijando con más facilidad la hormona. De tal manera que entonces tenemos que considerar que la fracción libre, que es la que ya realmente va a hacer el efecto aquí que ya se está separando, es la que llega a cada órgano del cuerpo. Y por eso la hormona tiroidea se vuelve tan importante, porque la hormona tiroidea llega al corazón, llega al cerebro, llega al pulmón, llega a los músculos. Todos los órganos del cuerpo se ven afectados por esta hormona. Y tanto la deficiencia como el exceso se va a traducir en manifestaciones clínicas sistémicas que ustedes pueden reconocer y que conocen fácilmente. Estas hormonas, entonces, la gran mayoría es transportada o formada a partir de T4. Tenemos una producción
entre 85 a 100 microgramos. Y esta es otra cosa muy importante, estamos hablando de microgramos, para que vean la potencia que tienen estas hormonas. A pesar de ser esa producción aparentemente tan bajita de microgramos en un día en una persona, es suficiente para controlar y distribuir esa energía y esa producción de proteínas que necesita el organismo. Entonces la T4 es fundamental porque a partir de ella se toma a nivel ya de los tejidos la formación de la T3. La triiodotironina es la hormona que ya va a ir directamente hacia lo que va a ser la parte del núcleo. Los receptores de las hormonas tiroideas son nucleares, entonces la T3 llega al núcleo y ahí es donde hace su efecto. Ahí es donde provoca que salga el cabello, donde provoca que la actina y la miosina se produzcan, donde produce que cada órgano pueda llevar a cabo adecuadamente su función. Y solo tenemos una pequeña cantidad de T3. Se producen más o menos en total, entre lo que la tiroides aporta y lo que se transforma de T4 a T3, 20 a 30 microgramos al día. Y la tiroides solamente produce 6 microgramos de esos 20. De tal manera que la gran mayoría viene de esta transformación que se logra directamente en los tejidos. Entonces es una forma de regulación de la hormona tiroidea. Y como les decía, las hormonas funcionan por un mecanismo de contrarregulación. Entonces, dependiendo de la cantidad de hormonas que hay, ustedes van a tener una cosa que se llama asa larga y asa corta, donde estas hormonas tiroideas van a llegar directamente al hipotálamo para controlar lo que va a ser la producción de la TRH, que es la hormona liberadora de la hormona estimulante de tiroides, que a su vez va a bajar hacia la hipófisis y ahí va a estimular las células tirotropas para producir lo que es la hormona estimulante de tiroides. Y este punto es fundamental, porque la hormona estimulante de tiroides es la que los endocrinólogos y ustedes también utilizan mucho como aquel que nos sirve como un regulador. ¿Esto de a qué se debe? Se debe a que la hipófisis tiene la mayor cantidad de receptores para hormonas tiroideas que cualquier otra parte del organismo. Entonces, por eso la hipófisis se vuelve tan importante y la producción de TSH se vuelve tan importante porque nos está hablando justamente de lo que ella está recibiendo de hormona tiroidea y por lo tanto qué cantidad tiene que producir de TSH para mantener ese equilibrio. Si ya pasamos a lo que va a ser el hipotiroidismo, entonces, ¿dónde empieza a fallar el sistema? ¿Dónde falla este sistema? Y hay varias partes donde puede fallar. La principal y a la que nos vamos a enfocar los siguientes minutos es a la falla directamente en la tiroides, que se llama hipotiroidismo primario o tiroideo, porque es el 95% de las causas. Es decir, la tiroides casi siempre es la responsable de que el sistema falle. Pero no hay que olvidar que el sistema también puede fallar en la hipófisis o también puede fallar en el hipotálamo o, ya extremadamente raro, puede ser un problema de los receptores de las hormonas tiroideas a nivel nuclear, que es la resistencia a hormonas tiroideas. Pero eso es extremadamente raro. 1 o 2 casos yo he visto en estos años que llevo trabajando tiroides. De tal manera que la gran mayoría tenemos que enfocarnos hacia los problemas directamente de la glándula tiroides. Y entonces, ¿cuáles son esos problemas? ¿Cómo podemos clasificar al hipotiroidismo? Bueno, primero podríamos decir, por aparición, si el niño nace con hipotiroidismo, pues decimos que es un hipotiroidismo congénito. Y ahí, bueno, no nos vamos a meter el día de hoy, la genesia, la disgenesia y varias causas. México es uno de los países que tienen las tasas más altas de hipotiroidismo congénito, 4.5 de cada 10,000 nacidos vivos. Es una de las tasas más altas, hay que tenerlo en cuenta. Pero el día de hoy me voy a enfocar hacia el adquirido. El que tenemos ya después de que nacemos, empieza a fallar la tiroides. Ya dijimos que la causa más común es el primario, que explica el 90-95% de los casos. Y vamos a hablar un poquito más de las causas por las cuales falla la tiroides. Entonces me voy a ir enfocando hacia este cuadro de color en naranja que ustedes tienen aquí. Y después tenemos que hablar un poquito del grado de afectación, es decir, si es leve o si es subclínico, como algunos lo pueden determinar, o si es un hipotiroidismo clínico manifiesto. Vamos a ver algunos detalles de cada uno de ellos. Entonces vamos a ir siguiendo lo que están en cuadritos naranjas para poder llegar a los objetivos que hemos planteado. Ustedes deben de saber que hay ciertas personas que tienen algunas enfermedades que van a ser más proclives a tener problemas tiroideos y que por lo tanto es en ellas en las cuales tenemos que enfocarnos en la búsqueda del diagnóstico de la enfermedad. Dentro de esto ustedes tienen los que tienen diabetes mellitus tipo 1, los que tienen enfermedades autoinmunes en general como el Sjögren, la artritis reumatoide, el lupus, el vitiligo. Si tienen pacientes con estos problemas,
tienen más riesgo de que van a hacer hipotiroidismo y por lo tanto en ellos vale la pena la búsqueda intencionada de la enfermedad. También los que tienen problemas genéticos como síndrome de Down o Turner y algunos que toman medicamentos como ven el interferón, el litio, inhibidores de tirosincinasa, la amiodarona, son medicamentos que se van a asociar con disfunción o provocar disfunción de una glándula tiroidea que ya está susceptible. Entonces, las recomendaciones cuando uno va a iniciar alguno de estos tratamientos, es decir, primero tomemos un perfil de tiroideo, de preferencia con anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, que vamos a hablar un poquito más adelante, para ver si el paciente ya tiene un problema. Y después en la evolución tenemos que ir valorando justamente si no ha desarrollado alguna enfermedad. No es una contraindicación el utilizar estos medicamentos porque vayan a desarrollar hipotiroidismo, pero sí es una obligación o una oportunidad el poder valorar un perfil tiroideo para saber si ese paciente va a tener riesgo al empezar a utilizar estos fármacos. ¿Qué tan frecuente es? Ustedes ven 3.5 por cada 1000 en caso de mujeres, 0.6 por cada 1000 en varones. En general podríamos decir que afecta entre el 1 a 2% de toda la población adulta, pero en la manifestación clínica, es decir, cuando los síntomas son muy claros. Es como el diagnóstico de que, yo siempre les digo, como cuando vamos en un camión y ya se sube una persona mayor, la vemos medio amarillenta, botargada, no escucha bien, el chofer le dice a dónde va, no se acuerda a dónde va, tarda en sacar la monedita, nosotros estamos ya desesperados por el calor, más si estamos aquí en Cancún a 30 y tantos grados, queremos que el camión se mueva y de pronto dice, no, creo que no iba para allá y ya se va bajando despacito del camión, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve todas esas manifestaciones clínicas que uno dice, tú te está fallando la tiroides, bueno, es un hipotiroidismo claro o manifiesto, y eso entre 1 o 2% de la población. El problema es que hay 8% que no tiene todas estas manifestaciones floridas y que está en una etapa subclínica o leve de la enfermedad, y en ellos es justamente en los cuales uno tiene la oportunidad de establecer un diagnóstico temprano y evitar también que lleguen hacia todas estas manifestaciones tan francas del hipotiroidismo. Pero entonces estas son las prevalencias, si sumamos el clínico y el subclínico, pues estamos hablando de cerca del 10% de la población adulta, que es bastante alto, cifras muy similares incluso a lo que hablamos de diabetes mellitus. Entonces no tenemos que olvidar que el hipotiroidismo está con nosotros y que está mucho más frecuente de lo que a veces pensamos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque las manifestaciones clínicas en el hipotiroidismo, como el hipotiroidismo más frecuente es la deficiencia lenta que se va provocando por los anticuerpos contra la tiroides, y es un proceso muy lento que a veces empieza desde la adolescencia, desde la juventud. Entonces, cuando uno ya es adulto, uno asume que estar cansado, que tener la piel seca, que estar hinchado, que tener alto el colesterol y no le baje con el tratamiento, que tener anemia, pues puede ser parte normal de nosotros. Pero ojo, puede ser que traigamos un hipotiroidismo y que se ha instaurado tan lentamente que a lo mejor ya lo asumimos como parte normal de nuestra vida y a lo mejor lo que tenemos es hipotiroidismo. Ustedes pueden ver las manifestaciones clínicas que existen y uno podría recordar órgano por órgano, cada uno de ellos, cómo el hipotiroidismo afecta. Pero es claro que en el hipotiroidismo pues, la piel va a estar gruesa, seca, las uñas quebradizas, el cabello se va a desprender más fácilmente, la gente va a empezar a roncar, entonces si está roncando, pues a lo mejor antes de un divorcio primero hay que hacerle un perfil tiroideo y a lo mejor se cura con el tratamiento, ¿verdad? Entonces pueden salvar muchos hogares, pueden salvar muchas personas, ¿verdad? ¿Qué más puede pasar? Las personas disminuyen la audición y entonces, ¿cuántos problemas de audición no tenemos? También sube el colesterol y le estamos dando tratamiento y no baja y decimos, no, pues es que no lleva la dieta, es que no se toma la pastilla, a lo mejor tiene hipotiroidismo. O lo mismo pasa con la anemia. O de pronto las personas no se pueden embarazar o tienen abortos frecuentes, ¿verdad? Entonces, estas manifestaciones clínicas que ustedes conocen perfectamente o el estreñimiento, ¿verdad? Le damos para el estreñimiento y dice el paciente, no, es que mejoré unos días y otra vez volví. Hay que pensar que puede ser hipotiroidismo, porque el gran problema del hipotiroidismo es que prácticamente no hay un signo o un síntoma que uno pueda decir, con esto te diagnostico. Tal vez el reflejo aquilio nos ayude un poco, pero aún así, si uno busca intencionadamente, uno se va a dar cuenta que necesita sumar estos signos o síntomas para que nuestra intención diagnóstica nos empiece a decir como algo ahí, este puede tener hipotiroidismo o depresión.
Y uno empieza a pensar, a lo mejor ese paciente que tiene depresión y que también le estoy dando para el estreñimiento y que además tiene el colesterol alto, pues a lo mejor todo o buena parte va a ayudar o se va a solucionar con el tratamiento adecuado en este caso para el hipotiroidismo, que sería la levotiroxina. Entonces, estas manifestaciones clínicas son las más frecuentes, o los niños que ustedes están valorando cómo van creciendo y de pronto dejan de crecer y se empiezan a quedar abajo de la escala de crecimiento que deben de llevar, en ellos tenemos que sospechar la presencia del hipotiroidismo. Entonces, una vez que yo ya estoy pensando ahorita en esos pacientes que dejé allá en otros lugares del país y que no tuvieron la oportunidad de venirse aquí a aprovechar la vista y el calor y el mar y todo esto, pero que ya estoy pensando en ellos que a lo mejor tienen hipotiroidismo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo los voy a diagnosticar? Bueno, afortunadamente no hay que hacer muchos estudios. Un perfil tiroideo generalmente es suficiente para poder ayudarnos a establecer ese diagnóstico. Y no olviden que en el perfil tiroideo lo que vamos a buscar básicamente son dos cosas. El nivel de TSH, por lo que ya les explicaba, que es muy importante porque es el que viene de la hipófisis de nuestro regulador que está detectando la cantidad de hormonas tiroideas que andan circulando. Y segundo, la T4 libre, porque es justamente ese mecanismo de contrarregulación. Entonces, ¿qué esperaríamos en un hipotiroidismo? Bueno, pues que la T4 libre esté hacia la parte baja y que la TSH, por lo tanto, empiece a subir. Y aquí voy a tener dos condiciones diagnósticas. Los que todavía tienen la T4 libre dentro de lo normal y que la TSH ya se empezó a subir, pero todavía no sube como demasiado, a eso les voy a denominar hipotiroidismo subclínico leve o inicial. Y los que ya de plano se salen de 10, que ya los niveles de T4 libre están francamente bajos, pues en estos son los que yo ya tengo un hipotiroidismo franco o manifiesto. Es muy importante a qué hora se toma el examen de tiroides. A veces decimos, no, pues tómate la hora que fue, vete ahorita al laboratorio. Bueno, en el caso del perfil tiroideo es importante que se tome por la mañana porque es el momento en el cual se establece mejor el diagnóstico. Si lo tomamos en la tarde, los niveles van a estar más bajos de lo normal. Y si de pronto se lo tomamos en la noche, pues el nivel de TSH puede subir hasta un 30%. Porque acuérdense también que las hormonas se producen por un ritmo que se llama circadiano. Entonces, la mejor forma es tomarlo en la mañana temprano. ¿Y cómo voy a interpretar ese perfil tiroideo? Primero déjenme decirles de dónde sale el valor normal. El valor normal sale de encuestas poblacionales o de estudios poblacionales donde se trata de ver cuál es la distribución normal. Ya saben, la famosa campana y que las orillitas son los que están enfermos. Bueno, los que se quedan en las orillitas son los que salen hacia el hipotiroidismo. ¿Y qué se consideró como normal en estas curvas de distribución? Que los niveles de TSH quedaran entre 0.4 a 4.5. Y generalmente la mayoría de los laboratorios de casi cualquier lugar que estemos nos van a dar estos valores más o menos similares. Entonces, ¿cómo debo yo interpretarlo? Bueno, déjenme decirle que existe un problema, porque normalmente las campanas de distribución podemos decir que son normales, cuando toda la mitad queda hacia un lado, toda la mitad hacia otro, o de pronto están como jaladas hacia un lado o hacia otro, es decir, como una ola del mar, ¿verdad? En el caso de la TSH, la mayoría de las personas que jamás o que nunca o que más difícilmente van a hacer un problema tiroideo suelen tener TSHs abajo de 2 o de 2.5. Entonces, aunque estamos diciendo que de 4.5 para arriba ya es donde vamos a considerar enfermedad, de 2.5 a 4.5 para nosotros ya es como un semáforo que debe estar en amarillo diciendo, cuidado porque aquí puede haber algo hacia el futuro. O en el caso de embarazo incluso ya es un indicativo de tratamiento. Pero si ustedes ven aquí la tabla, entonces ustedes pueden ver qué tendríamos que pensar en cada uno de esos puntos dependiendo del valor de TSH en el cual yo me encuentro. ¿Cuál es la principal causa? Yo les decía entonces de hipotiroidismo si no tenemos problemas por deficiencia de yodo, la enfermedad tiroidea autoinmune, conocida también como tiroiditis de Hashimoto. Todos los países que yodan o que tienen un alto consumo de yodo tienden a aumentar lo que van a ser las enfermedades de origen autoinmune en la tiroides. Y entonces los anticuerpos que se producen contra la tiroides, los anticuerpos contra tiroglobulina, pero particularmente los contra peroxidasa tiroidea,
que antes se llamaban antimicrosomales, son los que van causando que esta tiroides vaya dejando de funcionar. Y esta es la causa más común en nuestro medio. Entonces, cuando ustedes empiezan a tener una TSH elevada, que no sube más de 10, y que todavía la T4 libre está normal, pidan los anticuerpos. Si los anticuerpos están positivos, quiere decir que es una enfermedad que no se le va a quitar, que va a ir avanzando cada vez más y más y más, y que por lo tanto ustedes pueden iniciar ese tratamiento con esa TSH elevada y los anticuerpos positivos, porque ya saben que va a ser una enfermedad progresiva. Y entonces estamos evitando que ese paciente se vaya del hipotiroidismo leve o subclínico hacia un hipotiroidismo manifiesto o clínico. Entonces, ¿qué hacen estos anticuerpos? Pues justamente van destruyendo el tejido tiroideo. Y por lo tanto, al destruir el tejido tiroideo, pues la tiroides tiene menos capacidad de producir sus hormonas. Esto va muy en relación con el nivel de TSH, por eso yo les decía que generalmente cuando se tiene menos de 2 o 2.5 es muy raro que el paciente vaya a evolucionar hacia enfermedad tiroidea. Pero si ya tiene 4, vean como ya el 30% tiene anticuerpos, y si tiene más de 10 de TSH, pues el 80% tiene niveles altos de anticuerpos. Y por eso también generalmente cuando uno tiene más de 10 de TSH, pues también es un indicativo de iniciar tratamiento. ¿Cómo se vería bueno, aquí no se vio tan bien como yo quería, pero uno puede también en un momento dado que los anticuerpos no salgan positivos, pero tienen la TSH ahí entre 4.5 y 10, apoyarse del ultrasonido. Y en el ultrasonido ustedes van a ver una tiroides que se ve con menos claridad. Generalmente la tiroides se ve hiperecogénica, aquí la veíamos hipocogénica, con muchos como micronódulos, y si le ponemos un poquito de vascularidad, aumento de la vascularidad, y nos da hasta un 93% de certeza diagnóstica de que ese paciente tiene o ha tenido hipotiroidismo, daño por los anticuerpos en algún momento. Cuando yo voy a empezar el tratamiento, entonces, ¿cómo lo empiezo? Bueno, tengo que valorar al paciente en general, qué condiciones tiene ese paciente, qué edad tiene, qué factores de riesgo tiene enfermedades del corazón o no tiene enfermedades del corazón. Si es un paciente que no tiene ningún problema, yo puedo iniciar con la dosis como la calcularon ustedes perfectamente bien, calculando más o menos a 1.6 microgramos por kilo por día, para lograr, esto solamente sirve como un marco de referencia, es decir, es más o menos la dosis que yo espero de ese paciente, es decir, yo le calculo y digo, bueno, necesita 100 microgramos, no tiene ningún factor de riesgo, le empiezo la dosis como debo iniciar. Tiene factores de riesgo porque tiene enfermedades del corazón o enfermedades neurológicas, me voy despacito y le voy subiendo, divido la dosis y generalmente empiezo con 25 microgramos o 12.5 y cada semana o cada 2 semanas voy subiendo hasta que llego a la meta que yo establecí por kilo. Y después de eso, yo tengo que hacerle un examen en el tiempo pues para ver si el paciente alcanzó justamente ese control. Cuando yo no tengo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo una TSH entre 4.5 a 10 pero los anticuerpos son negativos? Entonces yo tengo que valorar factores de riesgo. Si tiene alto riesgo cardiovascular o tiene signos o síntomas, tiene bocio, tiene infertilidad, tiene pérdidas frecuentes de los productos, pues también van a ser pacientes que van a beneficiarse de darles un tratamiento. Esto aquí lo tienen ustedes y lo van a tener, pues son las dosis promedio con las cuales uno puede calcular el tratamiento de los pacientes. Y ustedes pueden ver cómo en el clínico, ya decían ustedes para el adulto, 1.6 a 1.8 microgramos por kilo, y en el subclínico 0.8. Entonces, por eso yo les decía que probablemente en la pregunta pues era un poquito el enfoque. La pastilla es importante tomarla en ayuno, con agua simple y dejando pasar por lo menos media hora a 1 hora para desayunar. De esta manera se va a absorber la mayor parte de la pastilla y entonces vamos a tener un efecto que estamos buscando. Combinar T4 o T3 o dar pura T4 solita, bueno, yo ya les comentaba al principio que el dar la T4 solito el organismo es capaz de tomar lo que necesita de T3, por lo tanto, generalmente la mayor parte de los pacientes pues, se benefician simplemente de darles levotiroxina y por lo tanto es el tratamiento más recomendado. Ustedes, una vez que ya establecieron el tratamiento y le dieron al paciente, lo van a citar 6 a 8 semanas después para ver si alcanzaron la meta de tratamiento. Y aquí tienen ustedes las metas que van a buscar para un adulto o para un adulto que ya es mayor. No tienen que olvidar que hay varios factores que pueden alterar cómo funciona la hormona tiroidea, desde que el paciente no se la toma bien, de que se la toma con calcio o con algunos minerales que va a alterar su absorción, o algunas enfermedades, como ustedes pueden observar, como la gastritis y la enfermedad celíaca, que pueden hacer que el paciente necesite tomar más medicamento.
es importante entonces, pues, tener la dosis adecuada para el paciente. Y por eso la gran ventaja de tener varias posibilidades de dosificación, porque cuando uno la parte o disuelve la pastilla o de alguna forma se puede perder microgramos que son importantes para el paciente. Entonces, el poder darles en una dosis adecuada el medicamento indudablemente ayuda al apego del paciente y a que se puedan lograr los beneficios. ¿Cuándo deben referir a un especialista? Bueno, pues cuando un paciente es, por ejemplo, un menor y que no se está controlando, o cuando tienen un paciente que tiene nódulos en la tiroides, o cuando un paciente lo tienen con dosis de 2.5 o más microgramos por kilo por día y no ha alcanzado el control. Ese paciente puede tener algún problema de absorción que hay que valorarlo más a fondo. Entonces vamos a terminar con estas preguntas para ver si logramos obtener algún beneficio de esta plática. ¿Cuál es la causa más común de hipotiroidismo esperada en México entonces? A ver, ahora sí. Ya me salté. ¿Cuál es la causa más común? A ver, entonces, listo. ¿Cuál es la causa esperada? Y, bueno, primero objetivo cumplido. La segunda, la dosis que decíamos, a ver, veamos entonces. Empezamos la votación. Okay. 80 y tantos %, bueno, vamos bien. Y la última que teníamos, entonces, ¿cuál es el objetivo en un adulto? Veamos la votación. Y veamos entonces, 91%. Creo que sacamos una muy buena calificación, ustedes sacaron una muy buena calificación. Les agradezco mucho su atención y cualquier cosa quedo a sus órdenes.